minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este jueves, pues, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Y buenos días a todo el equipo de Señales TV. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El doctor Wilson Roa es el buey con el que hay que arar en el Colegio Médico Dominicano. Independientemente de cualquier alegato de manipulación por parte de la directiva actual del gremio, gana ampliamente las elecciones del Colegio Médico Dominicano. Y ahí hay algunas lecciones que creía yo que estaban aprendidas hace tiempo, porque no hice comentarios sobre las elecciones del Colegio Médico Dominicano, no hice comentarios sobre esas elecciones, porque creía que esos comentarios no tenían nada que aportar. No tenía nada que aportar porque Clemente Terrero es un aspirante, yo diría que de lujo, para el Colegio Médico Dominicano. Un hombre, un académico de prestigio, bastante querido por todos los médicos, y probablemente mi comentario le afectara y por eso no hice comentario. ¿Por qué le afectaba? Porque desde el principio, y eso se lo comenté varias veces a mis compañeros aquí que son testigos fuera del aire, entendí que fue un error involucrar al gobierno de manera directa en un proceso interno de un gremio. No es que los partidos y los gobiernos han estado alejados de los procesos, es que la forma de evidenciarlo, de exhibirlo, era un error. Y eso siempre ha traído resultados contrarios en esos gremios, y especialmente en un gremio como el Colegio Médico Dominicano. El único gremio profesional donde un candidato vinculado claramente al gobierno puede ganar unas elecciones es en el colegio, es en el CODIA. En el CODIA, por la naturaleza del CODIA. Pero en todos los demás gremios, y sobre todo aquellos cuyos servidores y cuya base fundamental es de empleados públicos, como el elemento con el que se va a confrontar es el gobierno, ellos prefieren siempre una persona que esté distante del gobierno. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en la ADP? Que en la ADP un miembro del Comité Central es el presidente y lo han sido otros del PLD, porque ese gremio, esos gremialistas tienen unas características distintas. Fíjense que todos los conflictos que ha mantenido
la ADP con educación. Mucha gente se pregunta, pero ven acá, y es que en la educación, es que la ADP no está presidida por un agente del PLD. Sí, está presidida por un agente del PLD, pero si él no actúa en función de los intereses del gremio y del sentimiento que prima en las bases del gremio, entonces lo desplazan de ahí. Lo desplazan de ahí. Por eso es que a veces la gente no comprende lo que pasa con Eduardo Hidalgo. No es que Eduardo Hidalgo o actúa como un representante gremial de los profesores y tiene que mostrarse como tal, o si no es desplazado de ahí. Entonces, como ellos han tenido un comportamiento que no importa que sean parte del PLD, sino que actúan en función de lo que deciden las asambleas de los profesores y llevan a cabo los movimientos reivindicativos en consonancia con lo que aspira la institución, pues ahí también se da una situación distinta. En el colegio médico no. En el colegio médico no. Entonces, pues fue esto muy evidente, aparentemente avasallante en términos de algunas cosas, y eso, el efecto que produce a lo interno de un gremio es bumeránico. Incluso, es una paradoja, son empleados públicos, la mayoría de los que votaron por Wilson Roa, porque los médicos son empleados públicos. Son empleados públicos, la mayoría. Y digo los médicos porque me refiero a los que votan, porque a la mayor parte de los médicos no les interesa lo que pasa en el colegio médico, porque no son empleados públicos la mayoría. Pero el grueso de militancia, que es la que mantiene la vida activa en el gremio, sí son empleados públicos. Sí son empleados públicos que se van a enfrentar con su empleador y van a estar en confrontación constante con su empleador. Y por lo tanto, quieren un interlocutor que, pues, independientemente incluso de que muchos de esos médicos, a la hora de la hora, voten PLD, porque si fueran unas elecciones nacionales y lo que se estuviera contando fuera los votos que saca el PLD, probablemente la mayoría de los que votaron por Roa votan PLD también. Votan PLD, pero votan PLD en las elecciones nacionales. Ahí adentro no, ahí adentro votan por un guerrillero. Ahí adentro votan por uno que vaya a luchar por sus intereses. Y sobre todo, cuando hay contradicciones, porque el gobierno del presidente Danilo, que es el que mejores reivindicaciones ha dado al sector salud, también está tratando de cambiar una tradición medalaganaria en los hospitales de más de 30 años. Entonces ese gobierno está chocando con los médicos, pero está chocando con muchos médicos porque el gobierno quiere que esos médicos vayan a trabajar. Hermano, ya no vamos a seguir con el cuento que teníamos antes de que el Estado fingía que le pagaba a los médicos y los médicos fingían que trabajaban. Entonces ahora el Estado le está pagando a los médicos, pero a cambio le está exigiendo a los médicos cumplimiento, y eso también desata una serie de inconformidades. Entonces esas cosas se reflejan. ¿Quiénes creen ustedes que pueden ser un voto cautivo del gobierno en unas elecciones gremiales? Los militares. Pero los gremialistas de la antigua AMD y del Colegio Médico Dominicano saben muy bien que esos militares, cuando van a votar ahí, hacen lo que ellos entiendan. Desde aquella famosa elección en la que el doctor Erasmo Vázquez le ganó al doctor Baza, y el gobierno había dado orientaciones a los militares, a los médicos militares, para que fueran a votar por el doctor Baza
y todos fueron, pero la mayoría votaron por el doctor Erasmo Vázquez. Desde entonces sabemos que los militares, los médicos militares van y votan casi siempre contrario al gobierno. Casi siempre votan contrario a la línea, no al gobierno, sino a la línea que entiendan que se aproxima a lo oficial. Eso hacen incluso los médicos militares. De manera que una estrategia para ganar el colegio médico tiene que tomar una serie de cosas en cuenta y no puede ser nunca realmente un candidato que abiertamente se le proyecte o se le quiera imponer como un candidato del gobierno. Siempre que eso ocurra, probablemente se coseche lo que estamos viendo en estos resultados, que ni siquiera fueron competitivos. Ni siquiera se acercaron a lo competitivo, cuando todo el mundo sabe que la mayoría de los médicos de este país, en la simpatía política aparecen PLD. Pero, repito, una cosa es mi simpatía política y otra cosa es los intereses que yo estoy manejando aquí en este entorno. Aquí yo soy gremialista. Entonces aquí yo apoyo a los que van a hacer todas las presiones para que nosotros nos mantengamos como hemos estado siempre. Yo vengo aquí mis ratos, después me voy para mi clínica, hago esto, el día que quiero vengo, el día que no quiero no vengo, hago las cosas como yo entiendo, y yo tengo 30 años así. Entonces, ¿qué es lo que vienen esta gente ahora a querer redescubrir el agua tibia? No, y punto. Que siga el mismo relajo. Y eso es lo que se refleja en estas elecciones del Colegio Médico Dominicano. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Me voy a referir con lujo de detalles al panfleto de Miguel Ángel García, filtrado al Diario Libre, que habla sobre la supuesta obsolescencia de los equipos de la Junta Central Electoral y de los motivos que hay detrás de eso. Pero primero voy a dar lectura a la carta del expresidente de la Junta Central Electoral, el doctor Roberto Rosario Márquez, sobre ese tema. Dice Roberto Rosario Márquez lo siguiente: hasta el día 16 del mes de noviembre del año 2016, ocupé la función pública de presidente de la Junta Central Electoral. Mis actuaciones durante ese periodo estuvieron y estarán expuestas al escrutinio público. Mi deber como ciudadano responsable es dar el frente, rendir cuenta de mis actuaciones, como es mi costumbre, y dar las informaciones y explicaciones necesarias. Quienes me conocen saben mi carácter y mi responsabilidad. No acostumbro a dejar ningún tema inconcluso y no rehuyo, por difícil que sea la situación, a enfrentar y llevar la misma hasta el final. No hay razón para que esto, que es mi conducta de vida, cambie. Por tanto, todos los ciudadanos pueden estar seguros de que en el momento oportuno responderé adecuadamente todas las inquietudes que se presenten. Lo que no puedo ni debo hacer es permitir que personas con agendas particulares que no responden al interés nacional me ubiquen en un escenario o en un foro que otros han diseñado. Hay que permitir que fluya la información, que todo aquel que tenga algo que decir lo diga, que quien desee creer y difundir cualquier versión la propague. Y cuando toda la información haya fluido y cada cual asuma de manera responsable, entonces hablaremos sobre el tema. Y entonces después él pasa a una cita de Eclesiastés, que es bastante conocida. Y entonces él termina diciendo, después de citar Eclesiastés: tuve la honra de presidir la gestión que ha dejado un legado indiscutible, sembrado y apreciado por todo el pueblo dominicano.
hay quienes consideran que la misma marcó un antes y un después. De ser así, como todo en la vida, sé que esto genera reacciones. Me corresponde defender ese legado, sin importar que la misma quiera ser barrida, borrada, desmeritada. La historia está ahí y la registra. Es decir, apenas lo que se ha producido es que hay un panfleto que ha sido filtrado al Diario Libre. Esto es una cuestión que ni siquiera ha sido conocida por el Pleno de la Junta, porque el presidente de la Junta informó ayer que en su momento el Pleno va a conocer de eso, que ya se filtró a un medio de comunicación. Es decir, que primero se hace el daño, primero se trata de hacer el daño, primero se trata de hacer el escándalo y después que el Pleno va a conocer de esa situación. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, el periódico que publicó esta cuestión le faltó el background. El background lo ofrecían esta mañana, escuché a Yuri, escuché a Humberto, que ofrecían el background de esta situación. Porque si hay un cuestionamiento que está haciendo el señor Miguel Ángel García, que es el director de informática, yo creo que un periódico está en el deber de decir que ese señor renunció de la Junta Central Electoral alegando diferencias con el presidente de la Junta Central Electoral. Y ciertamente, después de su renuncia, que voy a explicar por qué se produjo su renuncia. ¿Por qué renunció Miguel Ángel García de la Junta Central Electoral? Porque Miguel Ángel García un día fue y le planteó al doctor Roberto Rosario Márquez que tenía que escoger entre Franklin García y él o yo. Y Roberto le pregunta, pero ¿cómo que él o usted? ¿Y cómo es eso? Porque incluso usted no me está planteando eso a mí, porque el día que alguien me plantee eso, ni lo que me pusieron aquí me plantean una cosa como esa. No, yo creo que los dos pueden estar, pero no me ponga en esa. Bueno, y Miguel Ángel le reitera, no, él o yo. Entonces, Roberto le reitera, los dos pueden estar ahí. Entonces, Miguel Ángel García decide renunciar. Aún renunciando, el presidente de la Junta le dice que lo piense porque eso puede crear una mala imagen y esa no es la intención. Que la intención es hacer un proceso transparente como se están haciendo los procesos de hace tiempo. Aquí no hay problema de fraude electoral. Entonces, este señor, ante esa situación, renuncia. Después que renuncia, se va donde Alicia Ortega y da las declaraciones que leía Yuri un poco más temprano. Da estas declaraciones donde Alicia Ortega, el 11 de octubre del 2011, creando una crisis, y después el PLD tiene la cachaza de permitir que este hombre lo nombren director de elecciones cuando sale tratando de provocar una crisis innecesaria en un proceso electoral. Es decir, si ya este hombre ha provocado una crisis o ha intentado provocar una crisis, desde luego que no puede volver a desempeñar funciones ahí, a menos que no lo traigan expresamente con la intención que lo llevaron. Entonces, ¿qué dijo este señor? Porque usted tiene que ver de dónde que viene esto. Estamos hablando de un hombre que está expresando su resentimiento. ¿Qué dijo? El administrador general de informática, la Junta Central Electoral, Miguel Ángel García, rompió el silencio anoche y justificó su renuncia con el alegato de que bajo ninguna circunstancia iba a permitir ser un sello gomígrafo y permanecer cobrando un cheque, firmando documentos sin tener el control de esa área. El funcionario dijo sentirse desconsiderado y humillado por el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, y negó categóricamente que su renuncia se produjera por celos profesionales. Es decir, él admitió públicamente que él tiene problemas con Roberto Rosario, que él se sintió humillado por Roberto Rosario. La humillación consistió en que un presidente de ninguna institución, a nadie le pueden plantear o él o yo,
porque entonces, no, el presidente debe ser el que está poniendo esas condiciones. Como Rojas Tabar le planteó a Leonel Fernández. Entonces, Leonel Fernández hizo lo que le tocaba hacer como presidente, pero Roberto, que fue quien planteó ante el Pleno a Miguel Ángel Núñez, Miguel Ángel García. En Miguel Ángel García todo el mundo sabe que lo propone Agripino Núñez Collado. Y entonces, Roberto es quien lo plantea en el Pleno y lo plantea varias veces hasta que es aceptado en el Pleno. Y justamente entendiendo que la salida de Miguel Ángel García podía provocar una mala imagen, él trata de que Miguel Ángel García no salga, pero desde luego que no lo va a complacer en las condiciones que le está poniendo. No lo va a complacer en las condiciones que le está poniendo. Bueno, este hombre, cada quien es dueño de su albedrío, renunció, se fue y va a hacer un escándalo. Ah, bueno, pero ese hombre que renunció, se fue y fue a hacer un escándalo, lo nombran ahora director de informática. ¿Y a qué fue él? ¿A qué ha ido él a la Junta Central Electoral? A tratar de vengarse de Roberto Rosario. A eso es que él ha ido. Entonces usted sabe qué es lo primero que él hizo. Por ejemplo, los 5 técnicos principales del Departamento de Informática cancelados. Inmediatamente cancelado. Intentan hacerle un escándalo a Roberto Rosario y el Pleno decide que se audite el contrato de los equipos, le pide a la Cámara de Cuentas de manera específica que audite el contrato de los equipos, la situación legal del contrato de los equipos. Y desde luego, si va a auditar la situación legal del contrato de los equipos, lo va a auditar todo. Entonces va a la Cámara de Cuentas. A la Cámara de Cuentas, la Junta le pide todo lo que la Junta quiere. Y todo lo que la Junta quería en esos momentos estaba dirigido a tratar de demostrar irregularidades en la compra de los equipos. Y perfecto, la Cámara de Cuentas va a hacer el trabajo. Hace el levantamiento en la Junta y la Junta le da todas las informaciones que tiene sobre el particular. Pero cuando se hace un levantamiento de información, después esas informaciones tienen que ser contrastadas. La Cámara de Cuentas estaba en el deber de entrevistar a Roberto Rosario también y de pedir comprobaciones de una serie de cosas. Pero ¿qué resulta? Que en definitiva, y eso yo lo di a conocer aquí en primicia, la Cámara de Cuentas hace su trabajo. Y cuando hace su trabajo, el informe arroja que no hay irregularidad en el contrato de la compra de los equipos y lo que recomienda a la Junta Central Electoral es cumplir con los compromisos económicos que tiene pendiente con la empresa Indra después de haber examinado. La copia que yo tengo en mi poder y la copia que yo di a conocer para que nadie pueda entender que esta copia me la suministró el doctor Roberto Rosario, esta no fue una copia de la comunicación dirigida a Roberto Rosario. ¿Ustedes saben cuál fue la comunicación que yo di a conocer en primicia? La comunicación dirigida al doctor Julio César Castaño Guzmán, presidente del Pleno de la Junta Central Electoral, donde el presidente de la Cámara de Cuentas le informa cuál ha sido el hallazgo de la Cámara de Cuentas y ahí no hay irregularidad. Ah, bueno, como se produce esto, entonces viene la desesperación y un panfleto que este señor elaboró en marzo, porque este panfleto el señor Miguel Ángel García lo elaboró en marzo, lo filtran ahora al Diario Libre. Ahora, ¿qué pasa con ese panfleto del señor Miguel Ángel García? Que tiene una coincidencia, mucha coincidencia, con el documento que presentaron al Pleno de la Junta Central Electoral los candidatos presidenciales, el club de los candidatos presidenciales opositores, que entonces había la sospecha de que en la redacción de ese documento estaba la mano de Miguel Ángel García. Ah, perfecto.
Eso es comprobado ahora porque cuando usted ve el panfleto de Miguel Ángel García y ve lo que el Pleno de la Junta conoció, presentado por los candidatos presidenciales, es prácticamente lo mismo. Y resulta que a eso el Pleno de la Junta Central Electoral le dio respuesta. Y ahora este señor dice, el presidente de la Junta, que el Pleno va a conocer de eso. Pero yo no sé si él tendrá una equivocación, doctor, mi querido doctor Castaño. Pero a usted lo escogieron para el proceso nuevo. A usted no lo escogieron para el proceso que ya pasó. Es decir, las cosas que ya fueron examinadas y decididas en ese pleno, en esa junta y en ese proceso, no le corresponden a usted volverla a conocer, a menos que lo que se trate no sea de crear una crisis. No sea de crear una crisis, porque fíjense, si esto que se está planteando es tan ilógico, que yo tengo aquí el informe de participación ciudadana sobre los equipos inservibles. Oiga que dijo participación ciudadana, la conclusión de participación ciudadana. El movimiento cívico Participación Ciudadana afirmó ayer que el conteo electrónico de los votos sacó muy buena nota en sentido general. Sí, ese fue el conteo de los cómputos inservibles. Señores, cuando se armó la crisis aquí de los reconteos, ¿con qué usted cree que se terminó recontando? ¿Usted cree que la Junta del Distrito iba a terminar o estuviera contando todavía si todos los reconteos y todos los reclamos no lo hacen con los equipos electrónicos? Todo eso se hizo con los equipos electrónicos. El panfleto de Miguel Ángel García, que se le filtró al Diario Libre, que eso es lo que este señor dice que la Junta va a conocer. El panfleto, al igual que la impugnación que presentaron los candidatos presidenciales, en el fondo, cuando usted lo lee, hace un reconocimiento a la empresa Indra. ¿Por qué? Porque tanto el panfleto como el documento de los candidatos decía que la mayoría de los equipos tuvieron un buen funcionamiento en un buen porcentaje, pero que otra parte no operó. Pero el informe que dio Roberto Rosario, en el discurso que dio como presidente de la Junta, Roberto Rosario dijo que un 30% de los equipos no operó. Ahora vamos a ver si porque un equipo no opere, el equipo es inservible. Vamos a ver por qué no operó el equipo. Porque si yo soy presidente de una mesa y yo digo, bueno, porque ellos explican por qué el equipo no operó. Ellos dicen que no operó por improvisación, que no operó por improvisación el equipo y por falta de previsión. Bueno, pero entonces el que suple el equipo no tiene la culpa de que después se improvise y de que después haya falta de previsión. Pero bueno, el asunto es que en muchos lugares los presidentes de la mesa dijeron, yo no voy a trabajar con eso, vamos a trabajar como hemos trabajado siempre. Bueno, pero si usted tiene un equipo ahí y decide no trabajar con él, el equipo no ha operado, pero no es porque el equipo sirva o no sirva, es porque usted no ha trabajado con él, entre otras cosas. Pero en el fondo de esto, para concluir, que ya ustedes vieron que hasta Participación Ciudadana reconoció que la nota fue buena, en ese sentido. Ahora puede decir otra cosa. A mí no me extraña que ahora diga que donde dijo, puede decir otra cosa, pero lo importante fue lo que dijo en ese momento, que el equipo sacó, que eso sacó buena nota. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Miren, señores, cómo a veces el actuar con resentimiento afecta el criterio. Afecta el criterio porque ustedes saben qué es lo que se está cuestionando. Lo que se está cuestionando es la legitimidad de las elecciones donde fueron escogidos los senadores que a su vez escogieron la Junta Central Electoral. Entonces, si el Pleno se respeta y va a conocer de esto, pues lo que tiene que conocer primero es si ellos son legítimos o no son legítimos. Porque si hay ilegitimidad en la elección de los senadores, si ahora ellos se están prestando a echarle estiércol, porque a eso que están prestando, por resentimientos,
por cuestiones personales, a crear una crisis política en este país por resentimientos personales, si se están prestando a eso, desde luego que están cuestionando su propia legitimidad, porque de ahí fue que salieron esos senadores que cogieron a esa junta. Entonces, si esos senadores son ilegítimos, el señor Castaño lo es como presidente de la Junta Central Electoral y cada uno de los miembros del Pleno lo es. De manera que si ellos por lo menos no tienen la gratitud, porque no es que la gente, no es que a usted le escojan para que usted le sirva a nadie, pero yo creo que la gente tiene que tener también un poquito de gratitud. Caramba, estas personas me rindieron el honor de escogerme. No es que yo tenga que, porque ellos saben que vine aquí a ser independiente, pero caramba, prestarme echarle estiércol a su escogencia, echarle estiércol a la escogencia de la gente que me puso aquí. Pero ven acá, señores. Pero ven acá. Entonces, ese es uno de los problemas de este país. Ese es uno de los problemas graves de este país. Aquí el principio elemental de cierta lealtad se ha ido hace tiempo, yo no sé a dónde.